Hemos preparado este día porque queremos adelantarnos para primeramente celebrar a nuestro Dios como nuestro Padre Celestial y darle a Él toda la gloria. Pero aprovechamos también de adelantarnos el próximo domingo. Creo que en muchas naciones, incluyendo en los Estados Unidos, se conmemora o se celebra el Día del Padre. Como dijimos al respecto de nuestras bellas madres, es todos los días, ¿verdad? Y este no es un culto para los padres. La mesa que usted tiene ahí, lo que vamos a servir y todo, ha sido provisto por nuestro Dios. Pero ha sido para alabar a Dios, pero también para agasajar a todos nuestros padres y recordar también la memoria de los que ya se han ido, incluyendo el mío y de muchos hermanos acá. Damos gracias a Dios por esa bondad que Él nos dio de conocer a nuestros padres y de que en la gran mayoría, gracias a Dios, han sido buenos padres que han provisto para que nosotros seamos lo que somos hoy en día. Sean todos bienvenidos. Bueno, allí en la pantalla ustedes tienen este versículo que estamos durante todo el mes de junio recitando o tratando de aprendérnoslo. Así que está en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 14 y 15. Y lo vamos a leer juntos allí desde donde usted está. Y dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. Señor, bendiga su palabra. Usted podrá ver allí el nombre de nuestra iglesia. Puede buscarlo por varias formas. En Facebook está como Iglesia Bautista Lumbrera. En YouTube está como Iglesia Bautista Lumbrera también. Y hay varios mensajes que nuestros hermanos y este servidor han colocado. Y también está www.lumbrerabiblica.com. Usted puede escoger la que más le parezca para también compartir esto a personas que no son salvas o no tienen a Cristo como Señor y Salvador. Así que, como dijimos, estamos dándole gracias a Dios por mi papá. ¿Okay? Usted puede decir conmigo: gracias a Dios por mi papá. Y entiendo que hay casos, ¿verdad?, en que los padres han estado ausentes y eso es muy triste. Pero el propósito de todo ser humano es reflejar la gloria de Dios. Así que los padres, al ser proveedores, siempre están como emulando esa característica de Dios que es nuestro proveedor. Amén. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13 dice: bendito el Dios y Padre, en la Reina Valera, perdón, en la traducción actual dice: alabemos al Dios y Padre que nos ha hecho nacer de nuevo y nos ha dado una vida con esperanza. Así que saludamos a todos los padres en este día y damos a Dios las gracias por ello. Quiero dar unas cuantas aclaratorias. En primer lugar, ¿qué es padre? En el origen biológico, en biología, en medicina, el padre es aquel que es un ser vivo del sexo masculino. Hoy en día, en la perversión que existe, hay parejas del mismo sexo en los cuales uno se hace llamar padre y es del sexo opuesto, femenino. Pero esto es perversión totalmente. Es lo que siempre decimos, estamos en los últimos tiempos. Por supuesto, dos personas del mismo sexo no pueden procrear. Y ellos dicen que es normal, pero si es normal, ¿por qué no pueden procrear? Tienen que buscar entonces a los normales para adaptar o adoptar de ellos. Pero de cualquier manera, padre es el que es del sexo masculino. Y también debemos aclarar que en el término hebreo Av y el término griego pater, de ahí es que nosotros entendemos la palabra paternidad, viene de la raíz griega pater, que es padre, pero es un sentido más amplio en el lenguaje bíblico, es como progenitor o cabeza.
Por ejemplo, los judíos en el tiempo de Jesús, y todavía lo dicen, que nuestro padre Abraham, o cuando aquel rico estaba en tormentos decía, Padre Abraham. No es que era el padre directo, era el progenitor, el cabeza de familia, el ancestro, el antepasado, originador de la nación como es Abraham. También se le llama en la Biblia Padre, Padre mío, que no necesariamente es directamente el progenitor, pero también es el que tiene una profesión o protector. Por ejemplo, los científicos que han descubierto alguna propiedad de la física o de la química o de Einstein, por ejemplo, se dice que el padre de la física, porque él lo originó. Pues bien, de estos son los conceptos que tenemos de padre, pero hay otro que quiero aclarar muy responsablemente. La humanidad está bajo el concepto de que Dios es el Padre. En un sentido es el originador de todos, pero en el sentido bíblico, la humanidad que no ha venido a Cristo, ¿verdad? No ha venido al Salvador que Dios ha provisto, no es su hijo. Somos criaturas de Dios, hemos sido creados por Dios, pero desde que nuestros primeros padres pecaron en el huerto del Edén, dice que todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas, cada cual se apartó por su camino. No somos, en Efesios, por ejemplo, el apóstol Pablo dice muy claramente en el capítulo 2, hablando a los creyentes de aquel entonces, recordándoles su origen, dice, y Él, Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mire lo que dice, en los cuales, en este camino de pecado, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los que no son creyentes son hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos tiempo pasado, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y oiga, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de iras, hijos de desobediencia. En una ocasión los judíos, jactándose de su posición fariseica y muy tradicional religiosa, el Señor Jesús le dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque la voluntad de vuestro padre, esa queréis hacer. Así que si usted no está haciendo la voluntad de Dios, no tiene a Cristo en su noticia, pues usted está perdido, usted está perdida. Usted no es hijo o hija de Dios. ¿Quién lo dice el pastor? Lo dice la palabra de Dios. Pero lo bueno es que hay oportunidad. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1 que Jesús vino a lo suyo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron, escuche bien, a los que creen en su nombre, les dio potestad, es decir, poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que tenemos la bendición de ser adoptados en la familia de Dios por medio de la obra de Jesucristo en el Calvario. Cuando le recibimos a Él como nuestro Señor y Salvador, nuestros pecados que nos condenan judicialmente al infierno, inmediatamente son añadidos a la obra de la cruz y somos salvos por siempre. No es que la gente dice entonces ya no peco más, soy un santico. En un sentido somos santos porque la palabra de Dios dice que los creyentes en Cristo somos santos, porque la palabra santo es apartado por Dios para un propósito. Impecabilidad, no, mi hermano leyó hoy y mire cómo la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos guía. Él leyó en Romanos capítulo 7 donde el apóstol Pablo mismo dice, el gran apóstol, miserable de mí, ¿quién me librará de
este cuerpo de muerte, porque lo que no quiero hacer, esto hago. Hay una ley que me impulsa, que es la ley del pecado en mi carne, en mi cuerpo. Pero gracias a Dios que nos da la victoria. Por medio de Jesucristo tenemos la esperanza de la vida eterna, no por nosotros, sino porque Él nos amó y entregó a su Hijo por nosotros, y Él es nuestro abogado. ¿Lo tienes tú? Amén. Así que esta es la aclaratoria que quería hacer, porque la gente está bajo la impresión, y había una canción en los años por allí, decía, no recuerdo, pero decía, todos somos hijos de Dios, o de qué color es la piel de Dios, y al final decía, todos somos hijos de Dios. No, eso es mentira del diablo. No todos somos hijos de Dios. Así que si usted quiere llamar a Dios su Padre, usted tiene que entrar a través de Jesucristo. Y Él lo dijo en Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Tiene usted a Jesucristo como Señor y Salvador? Gracias a Dios por lo que lo hemos hecho, y somos salvos por la eternidad en base a eso. Pero vamos a leer algunos versículos, y al final voy a dar unas cuantas puntos de vista o recomendaciones de la Biblia para nosotros los padres. ¿Estamos de acuerdo? Y si no lo quiere, bueno, igualmente lo va a tener porque está sentadito ahí y después no le damos comida. Bueno, en Efesios capítulo 6, versículo 1 nos dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. El Nuevo Testamento, fíjense bien, en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento está escondido, pero en el Nuevo, el Antiguo está revelado. Entonces lo que encontramos en el Nuevo Testamento son reflejos, son versículos, son lo que los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, traen y lo aplican a la vida diaria. Y esto es tomado de Deuteronomio, de Éxodo, donde dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, y da una razón, porque esto es justo. Ahora fíjense que, ¿usted cree que esto es una sugerencia? Hijos, obedezcan al Señor a sus padres. ¿Cree usted que eso suena como una sugerencia? ¿Como un buen deseo? Esto es un mandato, un mandamiento. Y usted lo dirá porque ya está grandecito y ya tiene tal vez familia. Bueno, unos están chiquiticos todavía. Pero esto es un deber y es un mandamiento de Dios, porque esto es justo. Dios ha puesto en su voluntad que los hijos estén en sumisión obediente a sus padres, y lo hace de una manera maravillosa. Los hijos, cuando van creciendo, se dan cuenta que están rodeados de unos seres grandotes, ¿verdad?, que los cuidan y les dan amor, y se sienten tan desprotegidos cuando no están. Entonces, la misma predisposición natural que Dios ha hecho hace que nosotros como hijos lo amemos, y lo que digan, eso es lo que dice mi papá y eso es lo que dice mi mamá. Pero después viene tiempo de rebeldía, ¿verdad? Cuando decimos, eso es lo que dicen esos viejos, ¿verdad? No, eso no es verdad. Mi papá y mi mamá siempre con esas cosas viejas, ellos no saben lo que es el mundo. Mire, y todos lo pasamos. Todos lo pasamos. Y cuando nosotros decimos, caramba, cuando normalmente nos damos cuenta que nuestros padres tenían razón, tenemos hijos que creen que nosotros no la tenemos. O sea, es una cadena, no te puedes salir de eso. Pero ¿sabe qué lo frena? Lo frena el ambiente en que nosotros como padres hagamos crecer a nuestros hijos. O sea, instruirlos en el camino del Señor. Entonces, lo primero es que los hijos deben obedecer en el Señor a sus padres. Pero hay una cosa, dice, en el Señor. El Señor Jesucristo habló que cuando Él viniese iba a haber disensión entre padre e hijos, porque tú puedes como hijo o hija obedecer a tus padres, ¿verdad?, en el Señor, salvo cuando te digan cosas que van en contra de la palabra de Dios. Ahí tendrás que con mucho respeto decir: papá, mamá, yo te respeto mucho, pero yo no voy a participar en esa cuestión de brujería, por decirte algo. Te van a desheredar, te pueden botar de la casa,
te pueden decir que ya no eres hijo, lo cual es una mentira porque siempre serás su hijo o hija. Pero eso ocurre y ha ocurrido en miles de familias que hemos conocido. Gracias al Señor nosotros no tuvimos eso porque el Señor nos dio el privilegio por su gracia de estar en familias que ya conocían a Dios. Pero es el caso de muchas personas que han sido sacadas de sus casas o que sus padres no le hablan porque ahí se metió evangélico. Ahí está con una Biblia todo el día y con una Biblia bajo el brazo y va para un culto, por una iglesia, una cuestión. Entonces, eso puede ocurrir. Colosenses 3:20 nos dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Ahora, no es que dice porque esto es justo, ahora dice, porque esto agrada al Señor. Y es lo que estamos diciendo, esto agrada al Señor y es parte de lo que es la voluntad de Dios. Hay personas que sin ser creyentes son levantados en respeto a sus padres. Eso lo vemos todos los días. Hay buenas familias. Hay familias que sin tener a Cristo como Señor y Salvador tienen un modelo que ha sido inculcado por Dios mismo a través de la sociedad. Hasta no hace mucho respetaba mucho esto. Y todavía hay países que dicen que la familia es la base de la sociedad. Y la sociedad con sus familias es la base de un país. Pero hoy en día han cambiado lo que es el concepto de familia. Padre, madre, hijo, is no longer that way. Ya no es más de esa forma, desafortunadamente. Pero tenemos la palabra de Dios, la cual no cambia. Amén. Ahora, tenemos en Éxodo, donde vienen estas citas, se nos dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen, porque es justo, porque es agradable el Señor y porque tiene un bono, que es tus días se alargan. Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El versículo enseña que una vida de obediencia es la clase de vida que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. Una vida, al contrario, de desobediencia, usted lo puede ver en las noticias. Y ahorita vamos a ver algunos números de estos, pero una vida de desobediencia, de pecado, de alejarse de los padres, de malcriadez, de todo lo demás, conlleva ¿qué? A una muerte prematura. Porque la ley sigue teniendo la espada. No en vano lleva la espada la justicia, el vengador que Dios ha puesto. Así que esto es bíblico. Nosotros sabemos que los que obedecen a Dios generalmente tienen una vida larga. Y este es el primer mandamiento con promesa. Es decir, que si lo haces, tienes la promesa que Dios te ha dado. Es agradable, es justo y de paso serás de larga vida. Ahora, no en todos los casos lo podemos decir, pero es una tendencia general, porque hay hijos que mueren prematuramente por un accidente, alguna enfermedad, alguna situación, pero es normal y la sociedad lo reconoce que cuando hay obediencia, ¿verdad?, a los padres, por consecuencia hay también obediencia a las leyes y la persona tiene más probabilidades de vivir, porque no se mete con nadie, no se mete para lo hondo como quien dice, ¿verdad? En Deuteronomio 5:16 nos dice, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Ya tenemos porque es justo, número 1, ya tenemos porque agrada al Señor, número 2, ya tenemos porque se alargan tus días, número 3, y número 4, para que te vaya bien. ¿Usted cree que una persona desobediente, malcriada a sus padres, que los tiene tirados, no tiene que ver con ellos, le va a ir bien? Tenemos casos, tengo en la mente algunos casos. ¿Sabe que veo con tristeza que hay no sé si es una matriz de opinión o enseñanzas de algunas iglesias o qué sé yo? Espero que no, ninguna iglesia. No me he puesto a averiguar en profundidad. Pero hay hijos que dicen, mi mamá, bueno, ya eso no es responsabilidad mía. Yo tengo ahora mi familia, levanto a mi familia y mis padres, bueno, que echen para adelante como sean. Ella todavía tiene fuerza para trabajar. Y si no, la meteremos en un hogar de estos de ancianos. De verdad que el Señor me ha guardado de yo poner un ladito de la Biblia y agarrar por la pechera, darle 3 cachetadas.
Perdóneme, hermano, porque eso es una falta de respeto, eso es una malcriadez, eso es una ignorancia tremenda y unas ganas de quitarte una responsabilidad, que al contrario, la bendición más grande es proveer para tus padres. No se supone que los padres estén proveyendo todos los días para los hijos, toda la vida, hasta que sean, y hay padres que lo hacen, todavía los hijos trabajan y ellos siguen, porque el amor del padre es así, ¿verdad? Pero los hijos tienen que encargarse de sus padres. Los hijos tienen que velar por su mamá y su papá, así estén en buena salud. Y una cosa muy práctica y buena es que desde pequeño usted instruya a sus hijos a que dé a sus padres. No, si ellos lo que me tienen que mantener y ya llenan su vida y todo. O sea, eso está ocurriendo. Yo creo que eso es la raíz del pecado. Mateo 15:4, el Señor Jesucristo lo repite, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y hay otra cosa, el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Gracias al Señor que no estamos en el Antiguo Testamento bajo la nación de Israel. Porque esto aplica, hermanos, y usted dirá, bueno, pero esa es la Biblia. Sí, pero había contextos y hay algo que se llama dispensaciones, que son etapas en que Dios trata al mundo y con su respectivo contexto histórico. Hay cosas de la nación de Israel que no la podemos aplicar a la iglesia. Es más, la iglesia no está en el Antiguo Testamento. Oiga bien. No podemos sacar doctrina del Antiguo Testamento. La iglesia es un misterio que no había sido revelado y el mismo apóstol lo dice en Efesios. Entonces, eso que encontramos allí y otras ordenanzas, las comidas, qué sé yo, y lo que hablamos la otra vez también los viernes. Vengan los viernes para que se goce con nosotros un tiempo acá de las discusiones sanas que tenemos de la palabra de Dios. Pero hay cosas que usted no puede aplicar hoy en día y eso se llama textos, ver el contexto. Pero muchas veces hasta iglesias agarran textos fuera de su contexto para formar un gran pretexto. Y son las iglesias de los pretextos. Entonces hay hermanos que no estudian su Biblia y dirán, mira, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Sí, mira, muere irremisiblemente. Si no honraste a tu padre, vamos a cortarle la cabeza. Eso no es así. Pero en el Antiguo Testamento era la forma en que Dios creó y preservó a la nación de Israel de todo el paganismo, desobediencia, satanismo, idolatría que había alrededor. Pero el principio está, Dios no va a ver con agrado a alguien que desobedezca y deshonre a sus padres. ¿Amén o están dormidos? Amén. Ok, muy bien. Entonces, fíjense, hay varias cosas que quiero decirles ahorita, pero para ver la importancia de los padres y sobre todo del padre, fíjense que de acuerdo a la fuente de National Fatherhood, usted lo puede buscar en internet, unos hijos criados sin sus padres biológicos, el 85% tiene problemas de conducta. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. El 90% de los que escapan del hogar han estado sin sus padres biológicos. 80% de los violadores sexuales se han criado en hogares donde el padre está ausente. Eso es tremendo. 70% de los confinados en instituciones juveniles. El 85% de los que están en las cárceles no tuvieron al padre. 92% de las mujeres cuyos padres biológicos no estaban en casa, 92% tienen tendencia a divorciarse. 63% suicidas. 53% de las jóvenes que se casan o conviven durante la adolescencia, se busca su historia y sus padres estaban ausentes. ¡Wow! Eso nos dice algo. Pero hay más. Los hijos criados sin su padre biológico tienden a tener 5 veces más propensión a ser pobres en su adultez.
20 veces más propensos a los desórdenes de conducta, 14 veces más propensos a violar, 10 veces más propensos a ser drogadictos, 20 veces a la depresión, 5 veces a cometer suicidio y 32 veces más propensos a escapar del hogar. ¡Wow! Eso es tremendo. Lo dice la estadística de los hombres inconversos. O sea que la Biblia tiene razón. Así que el papel del padre, por supuesto de la madre, pero cada uno tiene un papel primordial en el hogar. La mujer, por supuesto, es el soporte del hogar, es la que trae al mundo los hijos, es la que imprime la sabiduría al hombre también, es la ayuda idónea. Como leyó mi hermano, la mujer, hay un principio en que la mujer debe sumisión a su marido. Y eso va a ocurrir no en forma machista, porque yo soy el hombre y llevo los pantalones, sino cuando el hombre ama a Cristo y ama a su esposa de la manera que Cristo amó a la iglesia, la sumisión es automática. Pero el hombre tiene un valor y una posición diferente. El hombre es el que enseña la madurez al niño, el que enseña la hombría. Se han visto casos de muchachos que luego tienen tendencias inclusive homosexuales porque se han criado con tías, con abuelas, con la mamá y el papá está ausente. Yo recuerdo casos que luego se compusieron, ¿no? Pero muchos tienen, porque no ven la figura paterna, sino ven la figura y captan ademanes que son femeninos. Y eso no es sano. Es que el padre da un punto de balance. Al igual que fuese al contrario, que estuviera solamente el padre y la madre ausente, hay también muchas carencias que se van a ver. Así que yo voy a decir ahorita, con la ayuda del Señor, algunos consejos que dice la palabra de Dios para ser buen padre. Lo primero, hermano, padre, ame a su esposa. Usted no puede ser buen padre si usted no ama a su esposa. Efesios 5:28 nos dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Yo la quiero, yo la amo, yo traigo una... No, es como tu mismo cuerpo, la cuida, le das mantenimiento, es como una flor, la riegas todos los días, no presupones que... No, tú sabes que yo te quiero, ¿verdad? ¿Para qué te lo digo? Tienes que decírselo. La mujer en sus lenguajes del amor quiere percibir, quiere saber, quiere sentir de que tú la amas. Y dice, maridos, en el versículo 25, amad a vuestras mujeres de una forma, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. Ahora, la autoridad del esposo aquí es una cosa que se pone, la sumisión también, pero dije, tiene una característica. Pero la responsabilidad suprema de los esposos, como padres, tiene que ver con sus esposas. Es más, inclusive nosotros como pastores o uno que sirva, si no tiene el apoyo o no trata bien a su mujer, no es bueno que estemos aquí parados. Porque vamos a tener estorbo. Si la mujer, tú no tienes un soporte de tu esposa y de tus hijos, no puedes estar aquí parado. Pero también lo elemental para ser buen padre, tú tienes que tener un trato, pero precioso con tu esposa. No puede haber una definición de buen padre si no tienes. ¿Y cómo Cristo se entregó? Cristo se entregó sin reservas, sin egoísmo y con sacrificio. Mire, el padre debe ser tal que como esposo sea dispuesto a entregar su vida por la esposa, a morir por ella si es necesario. Y no, bueno, sálvate tú, vamos a ver cómo nos salvamos los dos. Tienes que mostrar un amor que sea sacrificial. ¿Sabes lo que es sacrificial? Que te importe ella, que primero vistas desde comer a tu esposa y a tu familia antes que a ti. Así que ame a su esposa. El versículo 29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia.
frecuentemente hay referencias que debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia? Sacrificial, que fue capaz de dar su vida por la iglesia. Así nosotros debemos ser para ser un buen padre. O para anhelar que tu esposa tenga la sumisión y tú tengas la autoridad en tu casa para decir que hay una sumisión, porque tú te sometes primero a Cristo. Amén. Lo segundo es que no espere niños perfectos. Y esto hablo con los padres que son jóvenes, ¿verdad? Pero esto nosotros todos pasamos por esa etapa. No exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Hay una versión que dice la palabra de Dios para todos. Dice, padres, no sean tan exigentes con sus hijos para que ellos no se desanimen. Es decir, hay que evitar las frecuentes prohibiciones o recriminaciones o esos títulos que usamos. Perdóneme la expresión, pero hay títulos que se usan. Muchacho, tú pareces tonto. Tú como que eres gafo. Tú como que eres tarado. Hermanos, que jamás salga de nuestra boca eso para nuestros hijos. Eso hace un daño tremendo a nuestros hijos. Se clavan y se guardan en su corazón y van a germinar para modelar la conducta de él. Dele palabras de refuerzo, sobre todo bíblico, y buscar que ellos crean y busquen a Cristo desde su temprana edad. Pero no sean tan exigentes. Eso puede llevar a complejos de inferioridad. Muchas personas que usted ve hoy con complejos de inferioridad, vaya para atrás. Bueno, allá tenemos un doctor que sabe la parte histórica, cómo fue su familia disfuncional, ¿verdad? Cómo lo trataron sus padres. Pues tiene esas traumas por el maltrato que tuvo. Ahora, ¿por qué dice padres? Al que algunos pueden decir que incluye a la madre y al padre, ¿verdad? Pero en general, el padre es el que tiene más la tendencia de ser el bravo, ¿verdad? Y que la esposa lo está esperando. Ahí está, encárgate de este muchacho que tú malcriado todo el día, dale sus cuerazos. Y a veces es necesario, no estoy diciendo que no, pero hay que tener ese balance entre el papá y la mamá. Número 3, disfrute con ellos. No todo es orden, hacer. Hay que también darle su promoción, ¿verdad? Te portaste bien, hiciste lo que hiciste la tarea. Bueno, mira, hay una recompensa, ¿verdad? En Salmo 127:3 dice aquí, herencia de Jehová son los hijos. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Así que me hace recordar en el Nehemías, en estos días lo leímos. Usted sabe que Nehemías fue aquel que ayudó en la deportación cuando regresaron a Jerusalén a levantar los muros de la ciudad. Y una vez que ya tenían casi todos los muros levantados, sacrificaron. Ahí lo está. Sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron en una obra que Dios les había mandado. Y las madres con sus hijos fueron y se alegraron. Dice que Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños. Y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Que tu contentamiento para trabajar en el Señor sea partícipe a tu familia también, no sea para ti solo. Es como incongruente que el padre esté alegre por una cosa y no sea parte de la alegría a sus hijos también y a su esposa. Tienes que compartir todo. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, ¿verdad? A veces viene la pelea por la crema de dientes mía y me la agarraste. Pero hay otra. Provea para su familia. El buen padre provee para su familia. 1 Timoteo 5:8 nos dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Mire, en la antigüedad y en la sociedad pagana, los padres naturalmente, sin conocer a Dios, proveían para sus familias, para sus hijos, para los desvalidos. Y resulta que los creyentes que no actuaban en esa forma iban a quedar peor que un inconverso, peor que un incrédulo, negando la fe. El principio está en Proverbios, cuando dice
No me des pobreza ni riqueza, manténme el pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga ¿qué es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. El Señor va a proveer. Amén. 5. Modélele a su hijo o a sus hijos el camino del Señor. Efesios 6:4 dice: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y la amonestación del Señor. ¿Cuándo es eso? Instruye al niño en su camino. El camino no es en el camino de Jehová, es en el camino de Él, pero dentro de los caminos del Señor. Instruye al niño en su conducta, en su crecimiento, que tenga los caminos del Señor en tu mente, enseñándoles a ellos, para que cuando fuere viejo no se aparte del Señor. ¿Cómo lo vas a hacer? De un solo golpe le voy a enseñar todo, dice la Biblia. Porque mandamiento tras mandamientos, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. El niño, una mente tan tierna, no puede agarrar todo de un solo golpe. Por eso, al igual que nosotros, como creyentes, vamos aprendiendo poco a poco. ¿Y qué cosas que le vas a enseñar? Desde la niñez, las Sagradas Escrituras, las cuales le puedan ser sabios para la salvación que es en Cristo. Número 6, enséñele límites y obediencia. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. Así que usted debe enseñarle a sus hijos también los límites de las cosas. Y por último, ore por sus hijos frecuentemente, todos los días, en cada momento. Ore siempre por sus hijos. Ore por la salvación de sus almas. Ore porque el Señor les guarde y les cuide. Esa oración matutina o en la madrugada por sus hijos le puede preservar en el día, no solamente en lo físico, sino en ataques del enemigo. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Primera de Tesalonicenses 5 nos dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todos, porque esta es la voluntad de Dios. Entonces, por último, vamos a dar el repaso. Número 1, para ser buen padre, ame a su esposa. No puede ser buen padre ni agradar a Dios si usted trata a la esposa como un vaso inferior, o un vaso o un trapo, en vez de ser un vaso de cristal o una rosa que usted debe cuidar todos los días. Ame a su esposa. Número 2, no espere niños perfectos. Todos serán como usted y como yo. Estamos llenos de perfección. Número 3, disfrute con ellos. No siempre es órdenes, no siempre hacer las cosas así porque yo soy el macho y tienen que obedecerme. Tráigale también, compréndales, sáquelos de vez en cuando a comer afuera. Aunque sea que traiga una hamburguesa y la coman en el patio, les comieron afuera, por lo menos. 4, provea para su familia. Usted tiene que proveer para su familia. Es incongruente que un hombre, por una circunstancia puede ser, pero es el que trae, pero tiene que proveer para su familia. Número 5, enséñeles los límites y obediencia. Y número 6, ore por sus hijos. Y finalmente, quería solamente decir que nosotros alabamos a Dios porque Él es nuestro Padre por Jesucristo. Si usted no tiene a Cristo como Señor y Salvador, todo esto que estamos hablando son buenos consejos porque es de la palabra de Dios. Pero lo primero que Dios quiere es que usted sea salvo y venga al conocimiento de la verdad. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad tan hermosa que nos das de alabar tu nombre y glorificarte como Padre. Y al hacerlo, pensamos en que fue a un alto precio que nos has permitido o has hecho posible de que seamos hijos tuyos por medio de Jesucristo. Señor, y al hacerlo también queremos darte las gracias por nuestros padres terrenales, mi papá ya contigo y tantos padres que se han ido, otros que todavía están acá, Señor, otros que todavía somos nosotros padres. Señor, danos la sabiduría para seguir haciendo tu voluntad. Padre, y si hay alguno que no es creyente en esta mañana, suplicamos que él pueda confesar a Cristo, que pueda decir: Señor, yo reconozco mi condición de pecador y recibo a Jesús, le confieso como mi Señor y Salvador, como aquel que murió
en la cruz, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Dice tu palabra que quien esto dice y confiese es salvo. Por eso, Señor, dejamos eso en el corazón de cada persona para que tú hagas su obra en esta mañana. Por los que ya lo somos, Señor, ayúdanos a seguir tu palabra, a ser obedientes a ti. Y cuando tenemos este don precioso de la salvación, pensamos en lo que dice Santiago: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, de ti, oh Dios, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ti sea la gloria, Señor. Gracias por nuestros padres, pero gracias primeramente por Jesús y porque tú eres nuestro Padre por medio de Jesucristo. En su santo nombre. Amén, amén.